Listo, mis hermanos. En esta clase empezamos con la vida de Juan Calvino y estamos siguiendo nuestro estudio de la historia de la hermenéutica, el pasado, la primera P de nuestro curso. Y hemos visto la iglesia primitiva, hemos visto también la Edad Media, muy brevemente, y ahora llegamos a la Reforma. Estudiamos ayer en la última clase sobre Martín Lutero y sus principios tan importantes como la sola escritura, y como eso era no solamente algo doctrinal de cómo practicar la iglesia o la adoración, sino era también algo de la hermenéutica. ¿Cómo interpretamos las escrituras? ¿Y quién tiene la autoridad para interpretar las escrituras? Y mucho tiene que ver con ese debate entre el rol de la tradición en eso. No si amamos los padres de la iglesia o no, si apreciamos a sus contribuciones, si usamos sus términos teológicos, sino si ellos son la medida por la cual medimos las escrituras o la regla autoritativa para la interpretación de las escrituras, o si la Biblia debe examinar y comprobar cualquier opinión de los hombres. Y en Lutero vimos que toda la escritura, que la Biblia es esa regla. Y en Calvino vamos a seguir viendo algo muy parecido. Calvino, en contraste con Lutero, tiene buena exégesis, pero no es conocido tanto por eso. Él es conocido más como el iniciador de la reforma, pero Calvino, por el otro lado, es conocido mucho como un exégeta, como un comentarista de la Biblia. De hecho, muchos de sus comentarios son respetados hasta el día de hoy y usados por muchos. Calvino es uno de los teólogos más importantes en toda la historia de la iglesia, y no lo digo solo por ser calvinista. Su genio fue realmente increíble. No es el único así. Hay muchos genios en la historia de la iglesia que nos han bendecido en gran manera. Calvino también era ese genio en un momento clave de la historia que ayudó a avanzar en doctrina y en práctica. Su manera de interpretar la Biblia era también más madura y consistente que la de Lutero. A veces los principios establecidos por Lutero eran mejores que su práctica, pero Calvino era más consistente en su aplicación. También regularmente Calvino es llamado el padre de la interpretación moderna. Es cierto que él tenía una postura balanceada del contexto gramático histórico, pero su entendimiento no se limitó a eso como los de la crítica histórica del siglo después. Entonces, él también seguía viendo a Cristo como el centro de las escrituras. Él rechazó ciertas interpretaciones de ciertos pasajes que la Iglesia Católica, los padres incluso habían usado, pero él ve la unidad factual, la unidad cristocéntrica de toda la Biblia, en contraste con los del criticismo bíblico posterior. Y Calvino, en contraste con ellos, tuvo una sumisión profunda a la autoridad de la Biblia y no quiso someter la Biblia a la razón humana como críticos posteriores. Como Lutero, Calvino era un hombre de la Biblia. Predicaba, enseñaba y comentaba sobre la Biblia en algunas partes de su vida todos los días. Sus comentarios cubren casi todos los libros de la Biblia y son entre los mejores comentarios que tenemos hasta el día de hoy. También tiene sermones sobre varios libros que son también muy edificantes. Tenemos comentarios de él sobre el Pentateuco, sobre Josué, Salmos, todos los profetas, menos la última mitad de Ezequiel. Y en el Nuevo Testamento hizo comentarios de todos los libros, menos segundo y tercero de Juan y Apocalipsis. Habría sido chévere leer su comentario de Apocalipsis. Su práctica de interpretación y comentario empezó antes de su conversión, en el estudio del Renacimiento, en el estudio de los clásicos. Él era un estudiante del Renacimiento y la misma atención a la gramática y contexto histórico que usó allí también se aplicó a su estudio de la Biblia. Como vimos, el Renacimiento tuvo ese eslogan. ¿Cuál era? A las fuentes. Entonces, el deseo de ir y regresar a lo que era, a esa edad antigua, lo cual significaba la importancia de los idiomas originales, ciertos libros que habían sido descuidados,
y también la necesidad de ir al contexto, al sentido literal del autor y lo que él quería comunicar en su tiempo. Y su primer comentario, o obra exegética, no exégesis bíblica, sino viene de un comentario sobre el libro de Séneca, el filósofo del final del primer siglo, en el tiempo de Nerón, que fue respetado por muchos cristianos, de clemencia, como de la clemencia, la misericordia. Y publicó esta obra en 1532. Pero según el cronograma de muchos en la vida de Calvino, según ellos, él se convirtió el próximo año, en 1533. Entonces, como dije, eso es antes de su conversión, aunque nació en la iglesia. Entonces es un poco complicado ver cómo eso fue. Pero su conversión a los principios reformados y su abrazo personal del evangelio vino en 33. Su primer comentario bíblico fue el libro de Romanos en 1539. Y aquí él toma tiempo en una carta dedicatoria a su amigo Simón Grinet, en que él explica sus principios detrás de su comentario, tanto su comentario en general como también la exégesis propia. Y vamos a considerar esos puntos. Describe 6 principios importantes para una buena exposición y un buen comentario. El primer principio que lista es una fácil y luminosa brevedad. Una fácil y luminosa brevedad. En ese sentido, él quiere encontrar un balance en los estudios de Felipe Melanchthon y Martín Bucero, dos otras voces muy importantes dentro de la Reforma. Melanchthon, según él, tenía un estilo demasiado breve, que pasaba por alto cosas importantes, que era muy superficial, pero era fácil de leer, entonces tenía ese beneficio, pero no era tan profundo como quisiera. Martín Bucero, por el otro, era detallista. Él iba en todos los detalles y era agotador. Entonces él buscaba un equilibrio entre esos dos hermanos. Un estilo como el de Melanchthon, de fácil de leer, puedes avanzar bien y fácil, pero todavía profundo y todavía luminoso, que ilumine. Entonces él buscaba esta meta y creo que es un buen principio también para el sermón, ¿cierto? Ser breve, pero no tan breve que sea superficial, pero no tan largo que sea agotador y que sea demasiado que nadie entienda, sino entender el público y tratar de darles lo más que puedan contener en el mejor tiempo aprovechado. Segundo principio importante se expresa en estas palabras. En efecto, el trabajo de quien interpreta se basa en declarar y descubrir el pensamiento del autor, y si no lo hiciera así, se aleja de su objetivo y se sale un poco de sus atribuciones. Aquí encontramos un énfasis que Calvino pone en la intención original del autor, lo cual tiene que ver con su contexto gramático e histórico. Eso es la esencia del trabajo de un intérprete, determinar la intención o la mente del autor a través de su lenguaje. Es por esa razón que tuvo tantos problemas con las interpretaciones alegóricas del Antiguo Testamento, quizás alegóricas de las parábolas. Porque uno considera el contexto, dónde está la historia, dónde estaba ese autor, y no están ahí esas cosas del Papa y de los cardenales y de muchas otras cosas raras. Para él, esas alegorías se fueron más allá del sentido original del autor. Y sería la misma que nosotros tenemos de mucha de esa alegorización, porque debemos buscar ir a lo que el autor quería comunicar. Entender eso en su contexto más amplio, como vamos a ver, que nos ayuda a toda la Biblia a entenderlo. Y por eso, de hecho, vamos a estar en desacuerdo con Calvino en ciertos textos, pero es una meta muy loable. Como Lutero, Calvino vio la cuadriga como un método usado para tratar la Biblia como una nariz de cera. Una nariz de cera. Uno que uno puede mover, cambiar conforme a su gusto. Dice, es pues audacia y sacrilegio tratar de ese modo las escrituras, sin discreción alguna, como si ellas hubieran sido redactadas para puro pasatiempo. Y esto es precisamente lo que han estado haciendo muchos con ellas desde hace largo tiempo.
En mi opinión, esta negación de la alegoría a veces le llevó, esa sobrereacción quizás, le llevó a perder el sentido profético y mesiánico de ciertos pasajes. Por ejemplo, Génesis 3:15, él interpreta este pasaje no como una descripción de Cristo, una profecía de la simiente de Cristo, sino habla de la humanidad, es el linaje de los justos. En otros pasajes dice que se refiere a Cristo, pero de una manera tipológica o profética. Pero en su interpretación propia del texto, él trata de no saltar lo que él llama una alegoría de ver a Cristo ahí, sino yo diría, no es una alegoría de Cristo, es una profecía de Cristo. Y creo que hay muestras de eso en el contexto que ilumina la mente del autor. En otros pasajes, habla de Cristo. Listo, entonces no dice que hace referencia a Cristo, sino en otros pasajes sí habla de tipología y profecía. Por ejemplo, en Salmo 2, él dice que los eventos en la vida de David profetizaban tipológicamente el reino de Cristo. No dice, según él, no es una alegoría, sino una profecía con David, el tipo por excelencia. Ese sería más parecido a esa idea de teoría de la escuela antioqueña. ¿Se acuerdan de este principio? Que ellos trataban de tener tipología, tener un sentido elevado, pero que se basaba fuertemente en el sentido literal e histórico, lo que significaba y lo que era la historia en su tiempo. Entonces tiene mucha cautela en encontrar tipos y alegorías en la Biblia. Cuando la Biblia las identifica, eso ayuda, pero debemos tener mucho cuidado. Otra parte de ese principio es entender los estilos e idiomas. Era importante estudiar y aprender los idiomas bíblicos para entender las palabras, frases y estilos de los autores. Todos los estudiantes de su academia, que él empezó en 1559 en Ginebra, tuvieron que saber griego, hebreo y latín. De hecho, muchas de las clases consistían en la lectura, traducción e interpretación de un pasaje del texto hebreo o griego. Pero también el estilo, incluyendo el género y forma de hablar particular de un autor, es importante para una interpretación apropiada del texto, tomando en cuenta el contexto literario y sus palabras. El tercer principio, primero, una fácil y luminosa brevedad. El segundo, llegar a la mente del autor ese sentido literal, por encima y en contra de la alegorización de Orígenes y otros. Y aquí el tercer principio, ciertamente no me he detenido a pensar si mi trabajo sobre este particular podrá aportar algún provecho a la iglesia de Dios. Y dice luego, porque ninguna otra razón me ha movido a emprenderla, sino el bien público de la iglesia. Aquí vemos un principio hermenéutico importante. ¿Y por qué él interpretaba las escrituras? ¿Quiénes estaban en su corazón, en su mente, mientras él escribía sus comentarios y hacía su obra exegética? Exactamente, él no estaba interesado simplemente en leer y tener algo privado, alguna iluminación privada, un conocimiento especial particular, sino quería comunicar la verdad para que otros también se beneficien, para que otros sean edificados. Y eso es un buen ejemplo también para nosotros. Y de hecho es algo muy común de los reformadores que eran pastores, que ellos eran teólogos y pastores a la vez. Eran teólogos y escribieron libros profundos de teología, pero al mismo tiempo tenían en cuenta a su propia iglesia. Todas las escrituras son útiles para la iglesia. Nuestra interpretación debe ser de beneficio a las ovejas. Cuarto principio importante que expresa es la necesidad de un espíritu humilde que no distrae de la majestad de la escritura. Es cierto que la palabra de Dios debe ser tan reverenciada que tratemos dentro de lo posible de no descajarla con interpretaciones diferentes, pues eso anula en alguna manera su majestad, principalmente si tal cosa no se hace con gran cuidado y sobriedad. Porque si de hecho es cosa ilícita contaminar lo que está dedicado a Dios, en verdad sería intolerable el que con manos sucias, es decir, profanas, o no estando bien preparadas, se llegara a estropear lo más sagrado que existe en el mundo. Entonces, está diciendo aquí que
Para, para interpretar correctamente, uno necesita lavarse las manos. Y obviamente no está hablando de literalmente lavarse las manos, sino está hablando de una preparación del corazón, un cuidado y una sobriedad, una humildad que entiende. Muchos han interpretado esa palabra y han introducido sus propias ideas que han hecho mucho daño. No quiero hacer eso. Yo quiero ser guiado por Dios. Yo quiero ser instruido por Él. Quiero llegar a la Biblia y solicitar entrada a la escuela de Dios, a poder ser su discípulo, para que Él me enseñe. Quien quiere interpretar la Biblia tiene que acercarse entendiendo la hermosura inherente de la Biblia. Y su método de interpretación debe ser que la Biblia puede brillar claramente sin el estorbo o la oscuridad de nuestras propias opiniones o error. El quinto principio, conectado con ese anterior, es un balance y amor fraternal. Interesante, como esto forma parte de los principios que debemos tomar en cuenta en hacer un exégesis, o escribir un comentario, o hacer una interpretación bíblica. Dice, hemos de darnos cuenta de que quienes con tanto celo y temor de Dios, respeto y cordura han tratado los santos misterios de Dios, no han estado de acuerdo en todas las cosas, ni han sido de una misma opinión. Pues jamás Dios ha usado de tal liberalidad para con sus siervos, haciendo que cada uno por sí mismo haya poseído una inteligencia perfecta, plena y completa en todos sus asuntos. Sin duda alguna, eso debe hacernos pensar, en primer lugar, con humildad y también con un deseo práctico de comunión fraternal. Por esto es por lo que precisamos ver en esta vida presente. Y sería mucho de desear que además de en inteligencia y exposición de los pasajes de la Escritura, haya entre nosotros y por todas partes completo acuerdo. Es menester apenarse si abandonamos la opinión de los demás que escribieron antes que nosotros. Si tal cosa la hacemos incitados por algún loco apetito, por decir algo nuevo o siendo empujados por alguna envidia para reprocharnos, o movidos por algún odio o especial ambición, debiendo únicamente sentirnos obligados por la necesidad, buscando solamente el provecho de los demás. Que esto sea así en cuanto al comentario sobre la Escritura, más en lo referente a puntos doctrinales y artículos de la religión, en los cuales especialmente el Señor ha querido que los santos estuviesen de acuerdo, no debe existir una tan grande libertad. Yo he procurado unir lo uno a lo otro, y los lectores se darán cuenta enseguida de ello. Entonces, él está tratando de unir dos cosas. Por un lado, un abrazo y confesión clara de la esencia de la fe cristiana, de esas cosas que Cristo ha mandado, que todos debemos estar de acuerdo en esas cosas. Pero al mismo tiempo, la realidad de que Dios no ha permitido que todos estemos completamente en acuerdo en todos los asuntos, ni que nadie tenga un conocimiento perfecto de todas las cosas. Por eso, mi hermano puede tener mayor iluminación sobre algo que yo. Y yo puedo aprender de eso. Él puede aprender de mí. Pero necesitamos los unos de los otros. Entonces debe haber humildad y un deseo práctico de comunión fraternal. Una humildad en que no esté escribiendo, como dice aquí, incitados por algún loco apetito, para decir algo nuevo o siendo empujados por alguna envidia, para reprochar a los demás, o movidos por algún odio o especial ambición, debiendo únicamente sentir obligados por la necesidad, buscando solamente el provecho de los demás. No tenés el lenguaje. Que algunos, ¿y cuántas veces hemos visto eso? Que a las personas escriben o ellos interpreten las escrituras de tal manera simplemente para ir en contra de alguien más. Su mente no es entender el texto, sino es simplemente mostrar su odio y rechazo para con alguien más. Sino debemos ir con humildad para entender lo que Dios dice y también poder aprovecharnos de lo que otros han enseñado, que se conforma a la verdad. Y también nosotros contribuir a su provecho y su crecimiento. Podemos llegar a pensar que somos los únicos que interpreten la Biblia correctamente y todos los demás están equivocados. Aunque deseamos una uniformidad, como él dice, qué excelente sería que todos estuviéramos, especialmente en cosas doctrinales y de las Escrituras, en completo acuerdo.
pero este lado de la gloria no va a suceder. Entonces debemos preparar nuestros corazones para enfrentar eso. Hermanos, que quizás en ciertos textos o ciertos puntos de doctrina no vamos a estar en completo acuerdo. Y está bien. Está bien. Lejos, fuera del evangelio, fuera de lo esencial de la fe cristiana, hay ciertas cosas que tenemos que creer para ser cristiano. Pero de ahí, por encima de eso, hay cierta libertad, dice aquí, en que los cristianos pueden diferir. No es que hay varias opiniones en la Biblia, sino hay cierta libertad que uno puede tener y seguir siendo cristiano. Y nosotros debemos respetar eso y escribir de tal manera que lo que decimos puede ser de ayuda para el crecimiento de otros y no para el estorbo de su fe. ¿Cuántas veces por la manera en que algún grupo habla del otro, critica al otro, su opinión, aunque tenga la razón, se ve mal? Pero nosotros podemos ganar a nuestra opinión a través de amor, a través de humildad, a través de con ternura, oponiéndonos con ternura a aquellos que se contradigan, como dice 2 Timoteo. El último principio que menciona en esta epístola es muy interesante. Esta carta que estamos leyendo o citando viene del comentario sobre Romanos. Y dice que él empezó por aquí porque para él el libro de Romanos era una llave hermenéutica para abrir la puerta al resto de la Biblia. Para él fue, si uno quiere entender las escrituras, debe empezar por el libro de Romanos. De hecho, también vamos a ver a los puritanos, que William Perkins va a recomendar el inicio de su lectura bíblica con el libro de Romanos. Él dice, y ciertamente no hubieran podido emplear mejor su tiempo, hablando de los otros comentaristas sobre Romanos, pues cualquiera podrá comprender que ella es como la puerta de acceso a la comprensión de toda la Escritura. En su introducción al libro mismo dice, aquel que alcance a comprenderla, habrá hallado en ella la puerta abierta para penetrar hasta el más oculto tesoro de la Escritura. Entonces consideremos esa realidad. ¿Cómo funciona el libro de Romanos como esa llave hermenéutica? Podemos ver el rol clave de Romanos en tres maneras. Primero, Romanos nos da el resumen más sistemático y claro del Evangelio que encontramos en las Escrituras. Por esa razón, Romanos es un instrumento seguro para la regeneración y conversión, lo cual es necesario para una buena interpretación. Es una llave para nuestra hermenéutica porque la regeneración es necesaria para una hermenéutica correcta. La mente es que empezando por Romanos, seas confrontado quizás en tu herejía o catolicismo o lo que sea y llevado a la verdad de las Escrituras y a la conversión. Segundo, es un libro claro que habla de los varios aspectos de la redención bajo el Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces habla de los misterios y gloria del Antiguo y Nuevo Testamento y explica esas cosas. Tercero, el ejemplo de la exégesis de Pablo nos sirve como una buena regla para la hermenéutica. La relación entre la ley y el Evangelio en Romanos nos provee un lente por el cual ver el resto de las Escrituras. Cuando leemos, estudiamos las leyes del Antiguo Testamento, no nos dirigen a una autojusticia, sino a buscar justicia en alguien más, en Cristo, quien es el que cumplió la ley por nosotros. Romanos 1:1-4 demuestra, Romanos explica cómo todas las Escrituras apuntan a Cristo, quien es el cumplimiento de la ley y la promesa. Por esto, Calvino dice acerca de Cristo como el centro de la Biblia en su comentario sobre Romanos 10:4. Sea cual fuere lo que la ley enseñe, ordene o permita, siempre tiene a Cristo como fin, y a Él, por tanto, deben referirse todas las partes de la ley, lo cual no puede hacerse sino despojándose de toda justicia, avergonzándose por causa del pecado personal, para buscar la justicia única y gratuita. Pues si bien la ley promete una recompensa a quienes cumplen con su justicia, sin embargo, después de haber encerrado a todos los hombres en condenación, ella nos presenta una nueva justicia en Cristo, la cual no se adquiere por los méritos de las obras, sino que siendo ofrecida gratuitamente es adquirida por la fe. Así la justicia que es por la fe de testimonio, da testimonio de la ley.
En resumen, que por este hermoso pasaje comprendemos que la ley totalmente mira hacia Cristo y por esa razón el hombre jamás poseerá inteligencia si no sigue este camino. Entonces, si uno quiere entender las Escrituras y alcanzar su fin y su meta, debe siempre leer con una mira hacia Cristo. Y en ese tercer aspecto, hablando de la práctica, entonces vemos el Evangelio predicado que nos puede salvar. Vemos un resumen de las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento. Vemos también la práctica de Pablo, en que él enseña que Cristo es el centro de todo. Y cuando vemos su ejemplo, podemos también aplicar el mismo patrón. Entonces tenemos la verdad, la fe necesaria para interpretar correctamente, un nuevo corazón necesario para la interpretación y un ejemplo para la interpretación. Porque Pablo siempre está citando textos del Antiguo Testamento aquí, ¿cierto? En el libro de Romanos, más sistemáticamente usa textos del Antiguo Testamento para hacer la base de sus doctrinas. En Romanos 3, ¿cierto? Tenemos una lista de pasajes que cita para defender la condenación de todos los hombres, la depravación total. Cuando habla de la justificación, va a Génesis 15 o Salmo 32. Habla de Génesis 1 al 3 y la obra de Adán y Cristo en capítulo 5. Habla de la realidad del sufrimiento en la vida cristiana en Romanos 8. Habla del conflicto entre los judíos y los gentiles y cómo a un remanente salvado y la elección en capítulos 9, 10 y 11. Y muchos otros textos que él usa y nos da un ejemplo de su interpretación apropiada. Otro punto importante de la hermenéutica de Calvino era su entendimiento de la tradición. El rol de la tradición y la autoridad de la Iglesia en relación a las Escrituras era una pregunta clave en los escritos de Calvino, porque eso era parte del debate de sus días. Por un lado, la razón humana y la teología natural no son suficientes para darnos un conocimiento completo de Dios, lo cual hace la Escritura completamente necesaria. Por el otro lado, las Escrituras son el fundamento mismo de la Iglesia y forman la base de la doctrina y práctica de la Iglesia. Entonces, si consideramos la filosofía, digamos, a la suprema autoridad de las Escrituras, porque el conocimiento que derivamos de la naturaleza es insuficiente, es incompleta. Y por el otro lado, las Escrituras son el fundamento de la Iglesia y no viceversa. La Iglesia no es lo que determina la Biblia, sino las Escrituras determinan la Iglesia. Si queremos conocer a Dios, servirle y adorarle correctamente, tenemos que someternos a su palabra, como él dice. Ahora bien, para que la verdadera religión pueda brillar sobre nosotros, debemos sostener que debe tener su origen en la doctrina celestial y que nadie puede obtener el más mínimo gusto de la doctrina correcta y sana a menos que sea un alumno de la Escritura. Por lo tanto, también surge el principio de la verdadera comprensión cuando abrazamos con reverencia lo que le agrada a Dios para dar testimonio de sí mismo. Pero no solo la fe perfecta y completa en todos los sentidos, sino que todo conocimiento correcto de Dios nace de la obediencia. No solamente es una afirmación de la autoridad de las Escrituras, sino está afirmando un aprecio por este hecho de la autoridad de Dios en las Escrituras y un corazón listo a obedecer y responder de manera apropiada. Es clave y esencial para una verdadera hermenéutica. Habla de una manera muy fuerte de aquellos que dirían que la Iglesia sea el determinador del canon o forma o interpretación de la Biblia. Dice, el error más pernicioso es que la Escritura solo tiene peso que se le concede con el consentimiento de la Iglesia. Como si la eterna e inviolable verdad de Dios dependiera de la decisión de los hombres. Porque se burlan del Espíritu Santo cuando preguntan, ¿quién puede convencernos de que esos escritos vinieron de Dios? ¿Quién puede asegurarnos que las Escrituras han llegado enteras, intactas hacia nuestros días? ¿Quién puede persuadirnos de recibir un libro en reverencia, pero excluir a otro? A menos que la Iglesia prescriba una regla segura para todos esos asuntos.
¿Qué reverencia se debe a la Escritura y qué libros deben ser considerados dentro de su canon dependen, dicen, de la determinación de la Iglesia? Así, esos sacrílegos que quieren imponer una tiranía desenfrenada bajo la cobertura de la Iglesia, no se preocupen de los absurdos que se enredan a sí mismos y a los demás, siempre que pueden imponer esa única idea a los ingenuos, que la Iglesia tiene autoridad en todas las cosas. Pero si esto es así, ¿qué pasará con las conciencias miserables que buscan la firme seguridad de la vida eterna si todas sus promesas consisten y dependen únicamente del juicio de los hombres? ¿Dejarán de vacilar y temblar cuando reciben la respuesta? Además, ¿a qué burlas de los impíos se somete nuestra fe? ¿A qué sospecha ha caído entre todos los hombres? Si creemos que tiene una precaria autoridad dependiente únicamente del buen placer de los hombres. Palabras muy fuertes, ¿cierto? En que él rechace esa idea de que la Iglesia sea la autoridad por encima de la Biblia. Sin embargo, la Iglesia, siendo la institución de Dios, sí tiene el rol de reconocer esa autoridad. Entonces, ese es el rol apropiado de la Iglesia, de reconocer la verdad y autoridad de las Escrituras, no verificarla o darle su genuidad. La Iglesia se compone de aquellas ovejas que escuchan la voz de su pastor. Y por eso es inevitable que la Iglesia reciba las Escrituras. Pero es esa voz de Dios por su Espíritu en la palabra que convence a los cristianos, no la voz de la Iglesia. Es completamente vano, entonces, pretender que el poder de juzgar las Escrituras recae en la Iglesia y que su certeza depende del asentimiento de la Iglesia. Así, mientras la Iglesia recibe y da su sello de aprobación a las Escrituras, no hace auténtico lo que de otra manera es dudoso o controvertido. Pero como la Iglesia reconoce que la Escritura es la verdad de su propio Dios, como un deber piadoso, venera sin vacilar la Escritura. Aunque odiaba la tradición humana impuesta en las Escrituras, él entendía que la Iglesia había hecho varios avances importantes en la manera de expresar nuestra fe. Por esa razón, no era biblicista en ese sentido malo que consideramos, sino él afirmaba la importancia de términos teológicos como subsistencia, esencia, eternidad, y su forma de la sola Escritura se puede resumir en esas palabras. Y no consideremos en nuestras mentes buscar a Dios en ningún otro lugar excepto su sagrada palabra, ni pensar nada de Él que no surja de su palabra, ni hablar nada que no se derive de su palabra. No busquemos a Dios en ningún otro lugar excepto su palabra, ni pensemos nada de Él que no surja de su palabra, ni hablemos nada que no se derive de su palabra. Entonces, la búsqueda, el pensamiento y el hablar. Otro principio muy importante de Calvino es la realidad de esa obra interna del Espíritu Santo. Lutero había hecho una distinción entre la claridad interna y la claridad externa de las Escrituras. La claridad externa es lo que normalmente llamamos la claridad de las Escrituras. Esa doctrina por la cual la Biblia revela de manera clara quién es Dios, cuál es su voluntad y cómo ser salvos. Sin embargo, cuando afirmó la claridad interna, Lutero tenía en cuenta esa obra del Espíritu Santo. Y esta obra es explicada más por Calvino. Esta pregunta de la tradición y la autenticidad de las Escrituras en la mente de Calvino lleva a una denigración del Espíritu Santo. Como leímos, ¿cierto? Se burlan del Espíritu Santo. Se burlan del Espíritu Santo, dice. Porque si decimos que es necesario que un concilio o la iglesia apruebe las Escrituras, ¿qué hay del Espíritu Santo? Calvino afirma en una manera muy importante que el Espíritu Santo sigue hablando por medio de las Escrituras. Dice así: ahora bien, no se envían oráculos diarios desde el cielo,
porque al Señor le ha parecido bien santificar su verdad con un recuerdo eterno solo en las Escrituras. Por lo tanto, las Escrituras obtienen plena autoridad entre los creyentes solo cuando los hombres las consideran como si hubieran brotado del cielo, como si así se escucharan las palabras vivas de Dios. El reconocimiento de la autoridad de Dios no viene por la iglesia, sino porque los creyentes escuchan en la Biblia la voz de Dios. Como él dice, por lo tanto, la prueba mayor de la Escritura deriva en general del hecho de que Dios en persona habla en ella. Ese testimonio interior del Espíritu Santo es la prueba más poderosa de la autoridad de las Escrituras. De hecho, un hombre no puede realmente creer las Escrituras sin ese testimonio. Él dice así: el testimonio del Espíritu es más excelente que toda razón o toda defensa. Si deseamos proveer de la mejor manera a nuestras conciencias, que no se vean perpetuamente acosadas por la inestabilidad de la duda o la vacilación, y que no se atasquen también en las más pequeñas argucias, debemos buscar nuestra convicción en un lugar más elevado que las razones, juicios y conjeturas humanas, es decir, en el testimonio secreto del Espíritu. Dios no ha abandonado su palabra. El mismo Espíritu, quien habló por los profetas, inspiró los escritos, es el mismo quien sigue hablando por medio de las Escrituras. Así como solo Dios es un testigo idóneo de sí mismo en su palabra, así también la palabra no encontrará aceptación en los corazones de los hombres antes de ser sellada por el testimonio interno del Espíritu. El mismo Espíritu, por lo tanto, que ha hablado por boca de los profetas, debe penetrar en nuestros corazones para persuadirnos de que ellos proclamaron fielmente lo que había sido divinamente ordenado. Esta conexión entre el testimonio interno y la palabra es clave. No es un testimonio extra bíblico, sino está hablando en y por y a través de las Escrituras. No escuchamos un susurro del Espíritu Santo en nuestro oído, sino Él nos habla a través de su palabra en las Escrituras. Esta idea fue desarrollada más claramente por Calvino y de hecho llegó a ser afirmada de manera confesional en Westminster y las otras confesiones de ese tiempo, como la nuestra. Dice: sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. En último lugar, consideremos otro punto importante de Calvino, que también marca uno de los avances en la Reforma, y es un entendimiento pactual de las Escrituras. Él no fue el primero en tratar esto. Zwinglio y Bullinger en Suiza habían tratado ese tema a cierto nivel. Ellos son considerados algunos de los padres de la teología pactual. Pero Calvino también trata ese tema, especialmente la conexión entre los dos testamentos, que él define en términos de pacto. Calvino claramente afirmó que Cristo es el centro de toda la Biblia. Él dice: era especialmente entregado a Moisés y a todos los profetas el trabajo de enseñar el camino de la reconciliación entre Dios y los hombres, por el cual Pablo llama a Cristo el fin de la ley. Todo dirigía hacia Él. Él era el camino. Entonces, los dos testamentos comparten un énfasis en Cristo y la revelación de la única manera de la salvación. Pero en el libro 2 de la institución, capítulos 10 y 11, él va un poco más en detalle sobre la pregunta. Esa discusión en el libro viene en el contexto de cómo todos los santos del Antiguo y Nuevo Testamento son salvados con la misma esperanza y promesa. ¿Cómo eso puede ser posible? Y él lo explica en términos de unidad pactual. En primer lugar, afirma lo que llega a ser un eslogan de la teología federal, especialmente de los presbiterianos. Los bautistas van a modificar esto a cierto nivel, pero muchos de los presbiterianos usaban este patrón. No todos, porque había diversidad, de algunos más cerca de nuestra postura, pero ellos decían lo siguiente: que los dos pactos son realmente tan semejantes en sustancia y realidad que los dos son realmente el mismo pacto. Es decir, el sistema principal entre los presbiterianos y seguidores de Calvino es que el antiguo y nuevo pacto son dos administraciones
dos dispensaciones del mismo pacto de gracia. Entonces, son uno en sustancia, pero variables en su dispensación. O dispensación siendo no dispensacionalismo, sino su manifestación externa, la manera en que funcionaba, el orden, los principios, cómo se vivía bajo ese pacto, cómo se manifestaba, cuáles eran las señales, qué hacían dentro de ese pacto. La diferencia entre sacrificios y alabanzas en el Antiguo y Nuevo Testamento. Son muy diferentes, ¿cierto? Pero dice que son unidos en sustancia. Son el mismo pacto, aunque son diferentes en el modo de su dispensación. Afirma esto por mostrar que los judíos estaban esperando realmente una tierra y una prosperidad espiritual, que el pacto estaba basado en la gracia de Dios y no sus méritos, y que tenían a Cristo como su mediador. El Antiguo Testamento presenta la misma esperanza de vida eterna por medio del Evangelio que el Nuevo Testamento. Como dice a Romanos, o como él dice, perdón. Uno no puede decir otra cosa que el Antiguo Testamento siempre tiene su fin en Cristo y la vida eterna. Eso se ve en cómo habían verdaderos convertidos en el Antiguo Testamento. Adán, se espera, Abel, Noé, Enoch, Abraham y muchos otros. Los pactos son semejantes y uno porque tienen la misma manera de salvación, fe en Cristo. En cuanto a las diferencias entre los pactos, él identifica 5. Su manera de presentar las diferencias es encontrar la diversidad en medio de la unidad. Debemos entender el paralelo entre la unidad y diversidad. Unidad en sustancia, pero diversidad de administración. Entonces, para él, esas diferencias no son suficientemente marcadas para crear otro tipo de pacto, otro pacto en sustancia. La primera diferencia es que el nuevo pacto presenta la esperanza de vida eterna claramente, mientras el antiguo pacto lo presenta por medio de figuras o tipos de beneficios terrenales. El Antiguo Testamento habla de una tierra y cosas tipológicas, de vida en la tierra. Pero Calvino dice que esas cosas están hablando más allá de eso, de la vida eterna, y eso es más claramente expuesto en el Nuevo Testamento. La segunda diferencia es la diferencia entre sombra y sustancia. El Antiguo Testamento usa figuras y tipos para dirigir al nuevo pacto. Hay alguna diferencia en claridad de la revelación acerca de Cristo. Todos los santos del antiguo pacto anhelaban la posibilidad de ver al Mesías como los apóstoles. Querían ver esa sustancia y la sustancia detrás de la sombra que ellos tenían. La tercera diferencia es que el antiguo pacto es físico, literal, y el nuevo espiritual. Esa diferencia se enfoca en la relación entre la ley y el pacto. La ley en el antiguo pacto muestra el camino de justicia y da amenazas, pero no provee el poder para cumplirla. El antiguo pacto escribe la ley en tabletas de piedra, y el nuevo pacto la escribe en el corazón. Dice, solo le atribuye nuestra función, ordenar lo que es correcto, prohibir lo que es malo, prometer una recompensa a los que guardan la rectitud y amenazar a los transgresores con el castigo. Pero al mismo tiempo, no cambiar o corregir la depravación del corazón, que por naturaleza hereda en todos los hombres. Entonces, el antiguo pacto es literal o de letra, y el nuevo es de espíritu. Los bautistas particulares van a ver ese punto y decir, eso es una diferencia de sustancia. Si el antiguo pacto no cambiaba el corazón, es otro pacto. Es de otra naturaleza. Pero está señalando una diferencia importante que la Biblia sí enseña. El primer pacto solo demuestra el estado condenado del hombre, pero el nuevo provee redención y rescate. Por eso, 2 Corintios 3 puede llamar al primero un ministerio de muerte y condenación, y el otro el ministerio de vida o del Espíritu. A la luz de esa distinción, es difícil entender por qué él seguía con esa afirmación de dos administraciones del mismo pacto de gracia, ya que uno está dejando condenados y muertos a sus miembros. Eso no suena muy lleno de gracia.
¿cierto? Y de hecho creo que ese es el punto. Pero él era un pionero en eso. Entonces no podemos esperar que haya alcanzado todo el conocimiento sobre eso. Y tampoco nosotros. La cuarta diferencia es el fruto de la anterior. El antiguo es uno de esclavitud y el nuevo de libertad. Otra distinción que me lleva a pensar. ¿Esa de verdad es de la misma sustancia? Calvino dice, en resumen, el Antiguo Testamento golpeó las conciencias con miedo y temblor, pero por el beneficio de nuevo se liberan en la alegría. El Antiguo tenía las conciencias atadas por el yugo de la esclavitud. El nuevo, por su espíritu de liberalidad, las emancipa en la libertad. Los santos bajo el Antiguo Testamento, aunque recibiendo los beneficios del Espíritu por la promesa, todavía estaban bajo las varias leyes civiles y ceremoniales. Todavía estaban en esclavitud, aunque estaban libres en un sentido por su fe. En este punto, él dice, supongamos que nuestros oponentes objeten que entre los israelitas los santos patriarcas eran una excepción, ya que obviamente estaban dotados del mismo espíritu de fe que nosotros. Se deduce que compartían la misma libertad y alegría. Eso respondemos. Ninguno de ellos surgió de la ley. Pero cuando a través de la ley los patriarcas se sintieron oprimidos por su condición de esclavos y cansados por la ansiedad de la conciencia, huyeron para refugiarse en el Evangelio. Este es un principio importante que de hecho era parte de Owen, cuando Owen ya dejó esa manera de presentar los pactos. Owen era muy parecido a los bautistas en su presentación de los pactos, y algunos comentan en chiste que solo si tuviera unos años más de vida se hubiera convertido en bautista. Pero Owen, él dice, mira, los que se salvaron bajo el antiguo pacto, se salvaron bajo el pacto, pero no por causa del pacto. No fue porque ellos obtuvieron la vida eterna dentro del antiguo pacto, como debido a un cumplimiento de los deberes o algo inherente del antiguo pacto, sino el antiguo pacto les llevó a ver su condición, ver su necesidad y ver los tipos de Cristo y esperar en esa esperanza detrás de eso. Las primeras 4 son las diferencias clave, pero también agrega una quinta. El Antiguo Testamento tiene que ver con una nación principalmente, y el Nuevo es para todas las naciones. Es la última que hace. Por lo tanto, Calvino es sin duda una figura muy importante en la historia de la Iglesia. Y básico a su éxito y su genio era una sumisión a la palabra de Dios. Su deseo de someterse completamente a las Escrituras, a vivir conforme a las Escrituras y también a ayudar a otros cristianos a ser edificados y a crecer en su obediencia a la palabra. Y con esto cerramos esta clase sobre Calvino. Y en la próxima retomamos la reforma de la hermenéutica en la vida de William Tyndale.